Por un país que no deje a nadie en el camino, Ecuador en desarrollo. Abortar debe ser seguramente la decisión más difícil a la cual puede estar confrontada una mujer durante su vida. Y a pesar de eso, existen muchas personas que se sienten con el derecho de decidir sobre su cuerpo y satanizan este tema con frases como: si no quería ser madre, tendría que haber cerrado sus piernas, o si el aborto no está mal, entonces ya nada está mal. Este tema delicado requiere un análisis profundo desde un punto de vista científico y no simplemente basado en las opiniones y creencias de la gente. A los asambleístas que por favor no sean abortistas, que respeten la vida, que hay un mandamiento de la ley de Dios: no matarás. En el mundo desarrollado puede verse claramente que la mayoría de países han despenalizado el aborto en los últimos 40 años. Incluso algunos países de Asia Central musulmanes han decidido eliminar todas estas trabas. Mientras que en el otro lado, en la parte roja, se puede observar que la mayoría de países latinoamericanos, africanos y del Medio Oriente siguen prohibiéndolo o es severamente restringido por ellos. 13% de las muertes maternas en Bolivia son producto de un aborto mal practicado en clínicas clandestinas. El Código Penal de Ecuador sanciona con cárcel a las mujeres que deciden abortar. Esto, unido a que el procedimiento cuesta entre $1.500 y $3.000, hace que muchas mujeres no se atrevan a ir al hospital porque corren el riesgo de que los médicos informen a la policía, lo que supone que se realicen intervenciones de riesgo. En Ecuador este tema sigue siendo un tabú y es aún penalizado, sobre todo a causa de creencias religiosas. En las 2 últimas décadas, incluso los gobiernos progresistas de América Latina han decidido hacer mutis por el foro o han admitido expresamente que no lo legalizan por cuestiones religiosas. Las niñas y las mujeres en este país víctimas de violencia sexual son torturadas sistemáticamente, forzadas a maternidades que no desean. Desde mi punto de vista, no se puede gobernar un país basado en preceptos religiosos o evitando hablar de temas que puedan herir la sensibilidad de una parte de la población. El deber de un presidente tiene que ser sobre todo el de buscar el bien común, más allá de toda creencia personal o dificultad que esto pueda suponer. ¿Ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Que yo inmediatamente presentaré mi renuncia al cargo, porque por el aborto estoy dispuesto, en mis principios también, para defender la vida estoy dispuesto a renunciar a esto y la historia sabrá juzgar. El líder del movimiento Creo, Guillermo Lasso, se opone a la despenalización del aborto. Yo me temo que el debate es una pantalla de humo y una apertura para justificar o para legalizar el aborto de manera general. Y si eso se produjese en el Ecuador, no tenga la menor duda, yo con total valentía, defendiendo mis principios, presentaría una ley para revertir esa situación. Seguramente muchos de ustedes dirán, entonces despenalizar el aborto es buscar el bien común. Para responder esta pregunta vamos a utilizar datos y no opiniones. ¿Cuáles han sido las consecuencias de despenalizar el aborto en Europa? Si tomamos el ejemplo de España, podemos observar que en 2010, año en el que se despenaliza el aborto, el número de abortos tiende a disminuir de aproximadamente 15% en menos de una década, y resultados similares se encuentran en otros países europeos. Algunas de las tasas más altas de aborto en el mundo se encuentran en América Latina y en África, donde el aborto está altamente restringido en casi todos los países, pero donde muchas mujeres tienen embarazos no planeados. Las tasas de aborto más bajas del mundo se encuentran en Europa Occidental, donde el procedimiento es legal y ampliamente accesible. Esto refuta claramente la tesis de las personas pro vida que utilizan como argumento el libertinaje de la mujer respecto al aborto si este fuera legal. Otro argumento muy infantil utilizado es el de decir con orgullo que si en mi país el aborto es ilegal, nadie aborta aquí. Lastimosamente, eso está muy alejado de la realidad. En Ecuador, alrededor de 22.000 mujeres por año acuden al sistema de salud debido a complicaciones graves durante su embarazo. Muchas de estas complicaciones son debidas a abortos caseros o a abortos mal practicados en clínicas clandestinas.
Algo que es incluso más preocupante es que alrededor de 40% de estas mujeres son menores de 24 años, niñas y adolescentes que tienen que afrontar esta terrible situación en el más profundo abandono y con un Estado que prefiere mirar hacia otro lado. La posibilidad de incorporar la despenalización del aborto en casos de violación está en manos del presidente Lenín Moreno a través del veto parcial al cuerpo legal. Según la Defensoría del Pueblo, en 2018 se registraron 2.400 partos de mujeres menores de 15 años. La frustración y el enfado estallaron este martes en Ecuador, después de que el Parlamento se negara a despenalizar el aborto en casos de violación. Además, este tema pone en manifiesto las terribles desigualdades económicas de nuestro país. Mientras una chica pobre tiene que practicar un aborto en condiciones deplorables y en la total clandestinidad, una chica de un barrio rico puede coger un vuelo hacia Europa o hacia Estados Unidos y practicar un aborto sin correr en lo absoluto peligro. Del otro lado, apoyando la vida, son de clase alta, media alta, que realmente envían a sus hijas a abortar a Miami y las más pobres nos quedamos aquí muriéndonos. ¿Qué nos puede enseñar Europa respecto a este tema? Si miramos al caso de Francia, podemos observar claramente que a partir de la legalización del aborto en 1974, los números de abortos declarados aumentaron y pudieron ser tratados por un especialista y bajo el control del Estado. Y en la misma línea que en España, el número de abortos absolutos disminuyó. La mejor forma de reducir el número de abortos no es prohibiéndolo, sino ayudando primero a las mujeres a evitar embarazos no planeados. El número anual de embarazos no planeados se reduciría de 80 millones a 26 millones y habría 26 millones de abortos menos cada año. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible que despenalizando el aborto el número de abortos paradoxalmente disminuya. La respuesta es muy simple. Despenalizando el aborto, el Estado tiene muchos más instrumentos para disuadir a una mujer de hacerlo. Dicho de otra manera, la planificación familiar se vuelve mucho más eficiente. Cada año, 47.000 mujeres mueren por complicaciones derivadas del aborto inseguro. Casi todas estas muertes se producen en países con leyes de aborto sumamente restrictivas. Y millones de mujeres más resultan heridas, algunas de forma grave y permanente. Por ejemplo, si una mujer decide abortar, podrá pasar por el sistema de salud pública sin temor a ser juzgada o vituperada. Y en ese proceso el Estado podrá ofrecerle diferentes opciones como la adopción o un apoyo económico y psicológico durante su embarazo y para que pueda criar a su niño, sobre todo si es madre soltera o si está viviendo una relación conyugal violenta. Finalmente, si ella decide no aceptar ninguna de estas opciones, al menos el Estado podrá garantizar que el aborto se realizará en las mejores condiciones posibles. Es fundamental asegurarse de que las mujeres que lo necesitan tengan acceso a un tratamiento médico después de un aborto inseguro. Como lo dije al comienzo de este video, abortar tiene que ser seguramente la decisión más difícil que una mujer deba afrontar en su vida. Y si decide hacerlo, tenemos como sociedad que respetar su decisión y no dejarla en un ostracismo perpetuo. Poder tomar su propia decisión sobre si quiere tener un hijo y cuándo hacerlo, sin tener que poner su salud o su vida en peligro, es el derecho fundamental de toda mujer. Es hora de que todos los países hagan realidad ese derecho. Si te gustó el contenido de este video, no dudes en darle like y en seguirnos en nuestras redes sociales, así como en compartirlo para que muchos más ecuatorianos y ecuatorianas puedan informarse de la mejor manera y puedan dejar atrás sus atavismos culturales y fanatismos religiosos, lastres fundamentales que nos siguen manteniendo en el subdesarrollo. Hasta la próxima. El resultado: 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.